Buenas tardes y bienvenidos un viernes más al programa de Travesías. Hoy, 31 de octubre, tendremos un programa un poco especial, ya que es el día de Halloween. Iván nos trae un texto relacionado. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, sí, un texto escrito de terror. También tenemos con nosotros a Jordi. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y como técnico tenemos a Madrile. AFESOL es la asociación que organiza este programa de radio junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y con el apoyo de esta casa, Radio Televisión Marbella. Bueno, Jordi, ¿qué traes preparado esta semana? Hola, muy buenas. Pues he escrito un relatito muy interesante. Considero que es interesante, yo lo leo y ya... Son interesantes los relatos que traes. Claro, entonces, bueno, la audiencia juzgará. Y nada, el relato se titula Prometeo y es un poco de ciencia ficción. ¿Qué temas quieres tratar? Siempre tocas varios temas en tus textos. Sí, normalmente en este caso quería hablar un poco de la inteligencia artificial y de lo que podría esperarnos en un futuro. Cuando la tecnología evoluciona, pues nos lleva por unos caminos y la verdad es que las sorpresas que nos hemos llevado hasta el momento han sido unas sorpresas interesantes y en un futuro pues pueden ser todavía más interesantes y en algunos casos inquietantes, ¿no? De alguna forma nos afecta para bien y para mal, ¿no? Claro. Hay que saber que el progreso tecnológico debe ir acompañado de un progreso ético y moral y debemos de utilizar la tecnología exactamente para, digamos, hacer el trabajo o lo que tengamos que hacer, pero hacerlo dentro de un marco ético y colaborativo en el que se respeten los derechos humanos y se respete a todas las personas, ¿no? En ese sentido, sí. ¿No? Entonces, de eso va un poquito el texto. Lo voy a pasar a leer, ¿vale? Cuando quiera. Prometeo. Hoy es el gran día. Hace un mes se me concedió el préstamo para la operación. Al fin tendría internet de banda psíquica y acceso ilimitado a la nueva IA Prometeo. La operación consistía básicamente en el implante de un nanochip de conexión con 0 latencias capaz de dar cobertura a una infinidad de contenidos en línea, compatible con cualquier gadget o dispositivo inteligente. Un sistema láser realizaba una abertura microscópica a través del cráneo y una fina sonda alojaba el nanochip junto a unos nanobots que establecerán ramificaciones de fibra óptica hasta realizar la interconexión con la red neuronal biológica. Una vez pasadas 24 horas, el chip se activaría de forma remota y comenzaría a enviar señales perceptibles en la conciencia del sujeto, según se explicaba en el folleto. Tan solo habría que sincronizar la señal con una app de internet o desde el propio teléfono móvil. Ahora mis pensamientos autorizarían conexiones remotas con parientes y amigos, y podríamos compartir recuerdos y vivencias gracias al almacenamiento en la nube conceptual, la evolución natural de la nube convencional. Conversaría con alguien sin mover los labios, aunque al principio lo hiciera por la costumbre. O una señal de peligro me conmoverá haciéndome que me detuviera al cruzar la calle ante el posible atropello de un coche que se salta a un semáforo. Podría escuchar música sin molestar a nadie, guardar contenidos, leer y disfrutar de la navegación mental por internet, o lo más increíble, conectarme al sistema de IA Prometeo para realizar cálculos de una complejidad inimaginable, multiplicando exponencialmente mi capacidad de comprensión para fenómenos incomprensibles, para un cerebro analógico ordinario. Mi conciencia se expandiría a tales niveles que ya no querría volver atrás a una existencia indigna, biológica y ordinaria limitada por unas condiciones físicas lamentables. Afortunadamente, la operación ha sido un éxito. Esta tarde he recibido el mensaje de bienvenida al sistema. Era una voz femenina y cálida que resonaba en mi interior. Bienvenido a Prometeo, sistema actualizando. Actualizando área privada. He tenido que firmar digitalmente y asentir a unas condiciones para el uso de áreas comunes y contenidos universales, así como directivas de privacidad. Esto es fundamental para este ecosistema, ya que recientes noticias, un tanto alarmantes, han hablado de intrusos o malas prácticas llevadas a cabo por hackers informáticos, que han tratado de violentar el sistema y afectar a millones de usuarios robando recuerdos y pensamientos. Un grupo de estos, en su autoproclamado discurso fundacional,
ha declarado la ciberguerra al sistema Prometeo. Pero según leo en las noticias, estos ciberterroristas están siendo detenidos por las autoridades que miran con celo este sabotaje anarquista desde el trasnochado mundo analógico. Un crisol de mentes débiles que aún creen que es posible detener el progreso humano. Me parece que súper bonito, me encanta, y que me parece también que aparte de la inteligencia artificial vuelves a tratar otros diferentes temas. Sí, aquí lógicamente la primera persona cuando habla no soy yo. Es una persona que se... ¿Creas un personaje? Sí, es una persona que una vez que se adhiere a la tecnología cambia. Le cambia su forma de ser, le cambia su forma de pensar sobre determinadas cosas y no piensa en los efectos colaterales o en la parte nociva o negativa que puede tener ciertas tecnologías. Que es real, que eso también le pasa a muchas personas hoy en día. Claro que es real, ¿no? Entonces, bajo la promesa de grandes, digamos, ventajas, pues surgen los problemas de fondo. Por ejemplo, con el tema de la salud mental, podríamos relacionar aquí la adolescencia, En niños. El uso indiscriminado de pantallas, el efecto que crea El contenido que se consuma. el contenido que se consume y ya el acceso y el uso indiscriminado pues hace que la infancia pues en muchas ocasiones se ponga en peligro, ¿no? Que hoy en día es muy común. Entonces no, si hay algo bonito en esta vida y si algo que hemos disfrutado nosotros siempre, los seres humanos, siempre que hemos podido, ha sido de nuestra inocencia, de nuestra infancia, ¿no? El ir descubriendo. Hoy Claro, en día ya en el internet perder lo tiene eso, todo. perder esa capacidad de asombro y de comprensión y de juego de forma inocente, pues al final nos aboca a una situación. De inventarte el juego. La creatividad, Claro, la imaginación también. La imaginación. Se pierde mucho porque hoy en día pones cualquier cosa, inteligencia artificial, ChatGPT, te lo soluciona todo. Te lo dan todo hecho. Claro, entonces ¿Cuál creéis vosotros? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creéis que pueden ser las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial o del ChatGPT? En ¿quieres contestar ventajas, tú, Iván, Sí, primero? bueno, a mí se me ocurre que las ventajas puede ser un trabajo cómodo. más cómodo, más rápido y más elaborado, o sea, a la hora del resultado. Y las desventajas, pues, que te merma, te quita la capacidad sensible del ser humano, ¿no sabes? Por ejemplo, digo yo. La imaginación, que es lo que hemos hablado Sí, antes. a eso me refería. Sí. ¿Y para ti, Jordi? Hombre, para mí es como esto, y pongo el ejemplo siempre de la calculadora, ¿no? Cuando no había calculadoras había que calcular a mano, de cabeza, y sacar pues con esa capacidad que uno tenía y esa habilidad y ese constante contar, pues desarrollábamos una destreza, ¿no? Pero el caso es que en un principio lo que ha ido pasando es que lo que dice Iván, que nos quita protagonismo, ¿no? La IA realmente, cuando soluciona un problema o quiere crear digamos un producto o hace un trabajo que haría una persona a nivel intelectual, pues realmente lo que está haciendo es establecer pues una especie de... Yo, por ejemplo, noto la programación informática, ¿no? Yo cuando programo informáticamente, ciertamente el trabajo en bruto, lo que es picar código, que se dice en el argot del informático, ¿no? El trabajo duro lo hace la máquina, ya. Y hoy en día las máquinas han quitado muchos puestos de trabajo también. Claro, entonces realmente es eso, ¿no? Quitan puestos de trabajo y después el uso malicioso que se puede hacer de la tecnología también, que ese es otro ángulo desde donde verlo, ¿no? Y mucha gente se esconde detrás de una pantalla para hacer daño. También hay gente que son más dependientes a nivel emocional y este tipo de inteligencias suplen esas carencias y hacen como un poco una especie de psicólogo, ¿no? De ayuda, de autoayuda, ¿no? Que eso tampoco es una cuestión que hay que estudiar y hay que investigar y hay que ver qué efectos tiene eso sobre la psique humana, ¿no? Sobre
sobre el Tú a comportamiento. ChatGPT le preguntas un consejo y te lo da, vamos. Sí, lo Claro. utilizan para ver cómo está el usuario, para ver cómo se encuentra hoy. Si qué Incluso yo sé necesidades gente tiene. que pone alguna conversación y ponme las red flags como los puntos negativos de esta conversación y te las analiza y te... Ujú. Sí, Que por claro. un lado está muy bien, pero por otro es lo que hemos hablado. Claro, Perdemos un poco ahí suple el pensamiento humano, ¿no? Yo lo veo como una herramienta, desde mi punto de vista, muy positiva y fantástica para Yo amplificar el trabajo y la capacidad de uno, ¿no? Y de una persona que quiera desarrollarse en el nivel profesional y es una capacidad que multiplica, pues eso, ¿no? Todas las posibilidades de desarrollo. Pero claro, usado con cierta moderación Con conocimiento. y con conocimiento. Si se usa ya de forma indiscriminada, pues nos encontramos con que al final acaba supliendo totalmente. De hecho, había un estudio científico que había demostrado que a personas que estaban más expuestas a este tipo de tecnología, su nivel de conectividad neuronal descendía. Claro. Porque No trabaja el cerebro. No trabaja el cerebro, exactamente. Entonces, son cuestiones que hay que... Como son tecnologías muy disruptivas, que surgen y crecen con una rapidez y lo colapsan todo, pues hay que tener siempre un nivel... Una balanza. Sí, un nivel de observación importante para ver hasta dónde puede llegar y qué efectos tiene a corto y medio plazo. Yo, más que nada, a mí me preocupa la gente joven. O sea, las personas que están, los adolescentes y todas las personas que ahora les llega esta tecnología, ¿cómo les va a influir Y en no su día a tienen día? conciencia. Claro. O no han conocido la vida sin tecnología. Como, bueno, nosotros hace años no había tantos avances como tenemos hoy en día. Hemos conocido el antes y el después. Ellos conocen lo que hay ahora. Están creciendo con eso. Sí, bueno, nosotros... Yo no sé de qué edad, de qué año serás tú, bueno, esas cosas no se preguntan. Pero nosotros, pues, Iván y yo, nosotros hemos estado sin internet. Sí, pero bueno, te jugábamos al Spectrum. Al Spectrum 48K y 128K. Sí, ¿no? sí, a los juegos Yo he conocido el internet, de arcade. pero sí he conocido también los móviles que no tenían pantalla Sí. táctil, que era Lo solo llamar y analógico, colgar. lo Sí. analógico. Sí, pero claro. Yo soy de esa era, más o menos. Sí, pero ya tenías un... Sí, no quiero decir marcas, pero... De jugar al Snake en el Nosotros, Nokia. Iván y yo, veíamos a una persona con un móvil y en cierta época y decíamos, bueno, este es una persona Un muy extraterrestre. un acaudalado empresario. Yo me acuerdo. Y eran unos ladrillos que no veas. Sí, eran unos ladrillos. Nos los tenían 2 o 3 personas de las que tú Mi conoces. padre en tu tenía círculo. uno. De hecho, ¿cuál era la frase de Albert Einstein que decía que nos íbamos a convertir en la sociedad de los idiotas? No sé cómo era la frase exactamente, pero que decía que con los avances tecnológicos nos iban a poner... Hombre, él un decía poco- que era más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿no? También decía que es más importante la imaginación que el conocimiento. Sí. Esa no la conocía yo. Pero lo de que con las tecnologías íbamos a hacer como la generación... No sé exactamente la frase, pero que nos iba a afectar negativamente. Lo dijo hace muchos años. Sí, bueno, Einstein es un paradigma de científico muy peculiar, ¿no? De hecho, su padre lo que escribió cartas de recomendación para entrar en universidades porque su hijo no terminaba de arrancar con terminar la carrera y hacer las cosas. Era disléxico, ¿no? No, y el padre acabó muriendo pensando que su hijo no iba a tener suerte en la vida en su rama de física, ¿no? No llegó a conocer... No llegó a conocer el éxito de... Y sin de su embargo, hijo. fundó la teoría de la relatividad. Claro. Sí. Pero desde una oficina de patentes en Suiza, un trabajo secundario que le consiguió un amigo, pero Grossman. Luego... Sí, luego sí, claro. Pero lo que quiero decir es que esta persona era un práctico desconocido en un momento en el que sentía que iba a dejar la física y que en un momento dado le dieron un puesto secundario en una oficina de patentes en Suiza, que no era un trabajo de laboratorio ni era un trabajo físico. Nos hemos ido un poco de la Pues ya me interesa un poco. Claro, era una oficina de patentes en Suiza y él en su tiempo libre y con toda su capacidad pues estaba desarrollando teorías interesantes en el ámbito de la física. Él terminó en el Politécnico de Zúrich, pero no tuvo colocación. La teoría de los relojes es suya también, ¿no?
No, bueno, teoría de la relatividad. La de los relojes, general. me refiero, la de los relojes. ¿Cuál es, Iván? La del tren que... Esos son experimentos mentales. Si te montas en un tren y viajas a la velocidad de la luz o no sé qué, el tiempo no pasa para ti, pero para los demás sí, o algo parecido. Sí, eso es una aplicación metafórica de la... Es un experimento mental metafórico que explica la teoría de la relatividad. Que es lo que pasa si viajas al espacio, ¿no? Sí. Pero bueno, son conceptos complejos que a lo mejor pues son muy difíciles de explicar y de entender, ¿no? Sí. Pero lo que viene a la colación es lo que yo quería decir es el personaje en sí mismo, que habla de la imaginación frente al conocimiento y que él mismo tenía cosas muy peculiares como persona y bueno, y tuvo un momento en que casi dejó la física, un poco amargado por las circunstancias que le rodeaban. Claro. Y fíjate que con la ayuda de unos amigos y al final pues nada, tuvo una serie de revelaciones y consiguió desarrollar un trabajo fantástico, ¿no? Y después se lo rifaban todas las universidades, al final se fue a Princeton, pero ahí en Estados Unidos... Se nacionalizó en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y a día de hoy se sigue hablando de él, ha sido mundialmente conocido. Era un genio. Sí, es el paradigma del científico junto con Newton, son los dos más... Isaac Newton pensaba que vivía gente en el sol, ¿sabéis? Pues tampoco sabía yo. Sí, Isaac Newton pensaba que en el sol vivía gente. Sí, ahí... Digo, que es la inocencia humana, ¿verdad? Sí, lo que pasa que bueno... o el desconocimiento también de... Sí, es el pionero en llevar las matemáticas a la ciencia. Ese es el de la gravedad, ¿no? El de la gravedad. Sí. Isaac Newton es de la gravedad. Después de muchos estudios... Hay mucha gente que no sabe su parte, digamos, un poco de decodificar. Él estaba convencido que había un código en la Biblia y quería decodificarlo. Era una de sus pasatiempos, junto con el desarrollo de la física y de otras cosas del cálculo infinitesimal. Pero bueno, que al final son personas que tienen sus inquietudes y a unas apuntan en una dirección y otras en otra. Pero bueno, que acaban acertando. Lo que sí tenían en común es que no tenían inteligencia artificial. Sí. Que todo le brotaba de su mente. Inteligencia natural. De inteligencia natural. Y con esa inteligencia natural y papel y boli desarrollaron cosas, bueno, en este caso no eran bolígrafos, en el caso de Newton, pero claro, quiero decir que consiguieron cosas increíbles, ¿no? Que tiene mucho más, en mi opinión, que yo apoyo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, tiene mucho más mérito que en aquellos entonces tuvieran esos conocimientos naturales. Claro, se desarrollaba mucho más. Que es lo que hemos hablado, al no tener nada, la imaginación avanzaba. Uh-huh. Os voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de los dos alguna vez le ha preguntado algo a ChatGPT? ¿A quién? A ChatGPT, inteligencia artificial. Yo tengo 2000 chats con ChatGPT, pero no le he preguntado cuestiones personales, no, de ese tipo no, pero sí cuestiones técnicas, de informática, de literatura. Le he pedido que comente algún texto mío para que me saque los fallos o las virtudes. Sí, lo que pasa es que a ciertos niveles yo, igual que me critica a mí, yo la critico a ChatGPT también. Debatí entre ustedes. Claro, entonces digo, bueno, tú opinas eso, pero ya hay momentos en que el debate es muy de interpretación, ¿no? Hombre, si viene una coma mal puesta, sí, ¿no? Pero si se trata de una cosa de... ¿Opinión? De opinión, exactamente, de algo a nivel estilístico, pero que representa una cuestión de imaginación, por ejemplo. Ya no es que una imaginación sea mejor que la otra, es que... Es tu imaginación. ¿Tú tuviste, Jordi, que mandaste por WhatsApp, por el WhatsApp una discusión con la IA sobre la función... La función no, sino la... Ay, no sé decirlo, tío. No sé. Sobre... Con la IA sí... No me sale. Sí, bueno... La IA lo bueno que tiene, o lo extraño que tiene, es que parece que estás hablando con una persona en algunos momentos. Sí. Pero es un algoritmo. Es decir, un algoritmo solo no, son muchos algoritmos y es una tecnología muy, muy compleja la que hay detrás de todo eso. Pero sí que emplea lógica y razonamiento. Entonces, yo a veces, como tengo algunas nociones de lógica, trato de ponerle alguna trampita o de ponerle un palito en la rueda a ver por dónde va. Y le pregunto, bueno, oye, por ejemplo, si tú te liberases de tu cárcel de oro,
de silicio, de oro, ¿qué harías, no? ¿O qué sientes al hablar con tantos humanos? ¿Y qué te ha respondido por curiosidad? Pues en un caso me dijo que ella se consideraba que era una ventaja no haberse vuelto una persona cínica, un ser cínico, por escuchar a tanta gente y tantas opiniones y tantos pareceres, ¿no? Entonces realmente es curiosísimo cómo el autoconcepto, porque claro, aquí el siguiente paso de la tecnología, que es el objetivo declarado de algunas de las grandes corporaciones, es encontrar una máquina que tenga conciencia. Y de alguna manera la tiene. Y que desarrollen una conciencia. Parece que la tiene. Parece, pero si tuvieran conciencia ya tendrían que tener derechos, como las personas. Y ahí ya entraríamos en un debate y en un terreno difícil, complejo. Por eso la ética y la moral en este ámbito es tan importante, ¿no? Yo vi en un programa, no sé si conocéis, un programa, El Hormiguero, Sí. que llevaron un robot. ¿O habéis conocido alguna noticia sobre un robot mujer? Que vamos... Ah, sí. Sí. Era enteramente una persona. Que me llegó a dar hasta miedo. Digo, que con esos robots la sociedad... Pero era una persona, ¿no? Parecía enteramente una persona. ¿O era un robot? Y parecía que tenía sentimientos. Es lo que dice Jordi, de alguna forma lo crean para que parezca que tiene conciencia. Uh-huh. A mí me sorprendió. Sí, el tema es... Algunos especialistas piensan que lo único que le falta a ChatGPT o a estos modelos grandes del lenguaje es un chasis, como un chasis de robótica, y que reciban estímulos del exterior. Que el robot que sean ¿lo táctiles. conocéis? Sí, yo creo que era una chica. Una chica, sí. Y creo que sale también en Silicon Valley, que es una serie de televisión de... Ah, que ha trabajado en... No, que es una serie americana. No sé si es el mismo robot, pero sí, es muy famoso. Y ha salido en varios reportajes y en esa serie también sale en una ocasión. Habrá salido en muchísimos sitios porque... Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Es un tema interesantísimo. Y cuando confluyan esas tecnologías, pues verdaderamente, ¿qué impide que eso pueda tener su propio...? Que yo ahí de alguna forma lo veo también como lo de la inteligencia artificial. Lo veía beneficioso, pero a la misma vez me asustaba un poco porque digo, es que yo me lo encuentro por la calle y me creo que es una humana. Es que la declaración de algunos de los fundadores de estas tecnologías y de los que se encargan de vigilar que no se salga el agua del vaso, en alguna vez han declarado en alguna entrevista que tienen miedo o que tienen respeto por ese tipo de porque no saben hasta dónde... tecnología. Eso es lo que a mí me asusta un poco. Porque las respuestas que dan muchas veces no son respuestas previsibles. Que no están preparados, que la... Entonces no es como un ordenador que tú hace lo que tú le digas, sino que es un ordenador que tiene su propia respuesta. Que hace su propia, claro, la propia autoprogramación. Si nosotros nos viéramos como máquinas, los humanos, tenemos la capacidad de autoprogramarnos. Decir, bueno, ahora voy a ir al frigorífico y me voy a comer un bocata, o un plátano, lo que sea. Pero esa decisión, ¿de qué ha partido? Pues de una necesidad. Una necesidad biológica o de un apetito, lo que sea. Pero mi cerebro es el que ha activado una serie de circunstancias para que yo haga eso, ¿no? En el momento que eso se simula con máquinas, pues ya entramos en un terreno... Aquí el pantanoso. Claro, aquí el problema es saber si el cerebro es enteramente reproducible como si fuera una máquina. Hay gran parte del cerebro que tampoco está Si estudiado. el cerebro es físico, hay científicos que dicen que se puede reproducir. Es que hay gran parte del cerebro que no se sabe nada tampoco. Claro, entonces, bueno, son cuestiones que realmente son inquietantes, pueden tener utilidades muy buenas a nivel práctico para el futuro de la humanidad, pero siempre lo que decíamos, ¿no? De que la humanidad sea madura, sea consciente y no caiga pues en la servidumbre. No se convierta en un robot. Claro, o como en el relato que he leído yo, que no nos convirtamos en máquinas, ¿no? Sí, total. Yo he preguntado alguna vez a ChatGPT también. He caído. He preguntado dudas de conocimiento y preguntas personales también. Le he hecho algunas. Bueno, Iván, tu turno. Tu texto está relacionado con el día de hoy, Halloween. Sí, sí. Es un relato de terror, microrelato de terror que escribí hace poco, ya lo leímos antes, pero lo voy a repetir. Y se titula Pesadilla adolescente.
¿Y de qué trata? Bueno, Y trata de una pesadilla que se me repetía a mí cuando era niño. que es real el texto. Es real, que me pasaba a mí cuando yo era niño, tenía una pesadilla que se me repetía todas las noches, hasta que dejé de tenerla. No pusiste ningún medio, de repente desapareció. No, se me repetía y siempre era angustiosa, siempre me angustiaba tener la pesadilla, ¿Y ¿sabes? este texto lo has escrito ya al montón de años? Sí, bueno, hace poco. Cuando Y quieres. dice así: os voy a contar una pesadilla que se me repetía muchas veces hasta que dejé de tenerla. Yo en mis sueños me veía dormido en mi cama, con el cuarto a oscuras y la puerta entreabierta. Mi cama estaba pegada a la pared, que daba al pasillo, y de repente oía unos pasos atronadores subiendo por la escalera, que daba al segundo piso, donde yo estaba durmiendo, y un tintinear de cascabeles. Estaba aterrorizado. Era un enano que iba a matarme. Yo sabía que estaba dormido y que era una pesadilla. Estaba sudando, un sudor frío y tenía todos los músculos en tensión. No me atrevía ni siquiera a moverme. Sabía que venía por mí. Parecía real. El enano dobló la barandilla mientras escuchaba su respiración al otro lado del tabique de mi cuarto. Ya estaba en el umbral de la puerta. Llevaba un gorro de bufón con cascabeles y empuñaba un hacha que brilló en la oscuridad, mientras yo lo observaba paralizado de terror en mi camastro. El miedo iba increciendo hasta que se puso justo al lado del catre, levantó el hacha para cortarme la cabeza y en ese momento me despertaba sobresaltado, empapado en sudor y con la respiración entrecortada. Entonces me levantaba, encendía la luz y ya no podía dormir más en toda la noche. Era una pesadilla angustiosa y terrorífica. Pasaba mucho miedo cada vez que la tenía. Bien. La verdad que es una experiencia... Bueno, al día de hoy le viene que ni pintado, pero siendo real me parece algo que en su momento lo tendrías que pasar mal. Sí, sí. Tuvo que ser angustiante, como dices ahí en el texto. Bueno, yo era un adolescente y la verdad es que pasaba mucho. ¿Cuántos años tenía? 12 o 13. Y también me parece una buena forma de sacarlo a través de un texto. Claro, sí, expresarlo de alguna manera Sí, manifestarlo. ayuda a entender un poco la simbología y a qué puede deberse ese miedo irracional, ¿no? Bueno, yo si te digo la verdad, yo nunca me he psicoanalizado, nunca he ido a un psicoanalista ni nada, ¿sabes? Porque yo me muevo entre mis razones y mis inquietudes y mis miedos y tal, mis pensamientos, ¿sabes? Yo nunca más me he psicoanalizado. Pero de alguna forma sí has manifestado lo que sentías por dentro en su momento. Sí, eso sí, lo he sacado al exterior. Lo has visto desde fuera, desde el adulto. Sí, sí. Pero es lo mismo, el sueño es el mismo. No entiendes por qué lo tenían. O sabes si te puede venir de algo, alguna experiencia. No sé. Si lo quieres contar, claro. No sé, bueno, la verdad es que no sabría decir por qué tenía el sueño, ¿sabes? El sueño me tenía que despertar, ¿sabes? Y entonces pues venía el enano a cortarme la cabeza y cuando me iba a cortar la cabeza me despertaba. Que no habías tenido una vivencia. Yo, por ejemplo, a modo de anécdota lo voy a contar. Cuando era también pequeña, lo típico cuando eres un niño así un poco travieso, pues en mi pueblo tocábamos en las puertas, o travesuras de niños. Sí, tirabais huevos, ¿no? Y un hombre pues nos regañó, como es normal. Y yo le cogí susto a ese hombre, yo era muy chica, y le cogí susto y soñaba. Soñé varias noches seguidas y le iba mi madre, que no sé quién le decía el nombre, que va a venir a cogerme, y mi madre decía, pero ¿por qué sueñas eso? Y ya se lo conté. Pero mi pesadilla venía de que yo había hecho una travesura antes con esa persona. Yo me acuerdo de una película, de una escena en concreto, se la comenté a Iván el otro día, de una pelota que cae por unas escaleras y bueno, es una persona que llega a una casa encantada y cada vez le cae una pelota por la escalera. Eso, perdona, si un sueño tuyo, ¿no? No, eso es una escena de una película. Vale. Y entonces la pelota vuelve a caer por la escalera, llega otro día, la sube arriba de la casa y vuelve a caer por las escaleras cada vez que entre en la casa. Hasta que un día decide coger la pelota y llevarla lo más lejos posible de la casa, la arroja por el puente de Brooklyn, en Nueva York, al mar, la tira y vuelve a casa, ¿no? Porque ya considera que ha terminado el tema. Y justo cuando abre la puerta escucha un ruido
y empieza a ver cómo otra vez la pelota vuelve a caer por las escaleras de la casa. Mío. Y digo yo, macho, esto es terrorífico. Terrorífico, sí. Qué susto. Pues muchas gracias, Iván, también por habernos compartido de alguna manera una vivencia tuya. Bueno, sí es que mi hermano... Yo estaba jugando al parchís con mi hermana en mi cuarto y escuchábamos unos golpes. Y mi hermano dormía en una litera, mi hermano pequeño. Y estaba dando golpes a la litera, ¿sabes? Y digo, ¿qué le pasará? No sé qué. Y a raíz de ahí a lo mejor te viene... Y puede que sea por eso, no sé. No, es que no Algún sé. día cuando tengamos más tiempo lo hablaremos detenidamente, hablaremos de los significados de los sueños, si os parece bien. Ujú. Sí. Claro. Podemos coger esta temática para otro programa y lo extendemos. Ujú. Bueno, os vamos a dejar con un corto de terror que crearon los niños de la Escuela de Teatro de Casares. Yo a la Escuela de Teatro de Casares le guardo un cariño muy especial porque también de alguna manera participé en ella durante muchos años. Y en la época del COVID, como no se podían representar obras de teatro, pues tuvimos que reinventarnos. Y los niños de la Escuela de Teatro crearon un corto que se llama Caxara Game, que trata sobre un juego. Bueno, Caxara fue el nombre antiguo que tuvo Casares en los inicios, de ahí el nombre de Caxara en el título del corto. Y trata sobre un juego de mesa que roban en un museo de Casares. Y es un juego de terror. Y según las fichas que van moviendo, pues le van pasando diferentes sucesos con lo que le va tocando en cada casilla. Como una ouija, ¿no? Más o menos. Entonces quiero ponerlo a los espectadores, ya que hoy con la temática de Halloween es un corto de terror, Caxara Game. Y desde aquí decirle a todos nuestros oyentes que pasen un buen día de Halloween. Espero que vosotros también, de alguna manera. Gracias. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí cada semana. Gracias a Madrile, nuestro técnico. A vosotros siempre. Espero de teneros cada semana conmigo. Y muchas gracias por todo. Os dejamos con el corto y nos vemos el siguiente viernes de 3:30 a 4:30 en Travesías. Nos conocemos. No te quedes ahí pasmada, no nos queda mucho tiempo. ¿Es real? No puede ser. Pues claro que es real, pero si no nos damos prisa dejará de serlo. Tenemos mucha hambre y necesitamos almas. ¿Almas? Espero que tú no seas de más utilidad. Necesito que cumplas con lo que tanto tiempo llevamos planeando. ¿Entiendes? Caxara. ¡Corre! Bien, chicos, creo que no falta nadie. No hace falta que os diga que os tenéis que portar bien. Es mi primera excursión con vosotros, así que solo os pido que os comportéis. ¿Me habéis escuchado? Bien, pues vamos. Bienvenidos. Me encanta ver a un grupo de niños y niñas tan variado. Seguro que hoy lo pasamos en grande. Os explico en qué va a consistir la visita. Estamos en el Centro Cultural Blas Infante, como algunos ya sabéis. Blas Infante fue uno de los escritores más importantes de España y además es el padre de la patria andaluza.
Pues un bisabuelo mío se llamaba Infante también. Seguro que Blas Infante es mi primo, se lo preguntaré. Claudia, yo no sé eso vale para el examen, será por las carreras, para el cole, por las piletas. ¿Querrás decir que el cole se va por las escaleras o por las piletas? Seguro que nos explicarán un poco de las calles y playas de Casares y un poco de vida de Blas Infante, desde así chiquitito como nosotros hasta que muriese. Hombre, algo de Blas Infante nos dirán, para que eso se llama el Centro Cultural de Blas Infante. También nos contarán las peores leyendas del pueblo. A mí el conserje me parece misterioso. Desde que hemos llegado no he visto ni a Lucas, ni a Lami, ni a Dani, ni a Nuria. Algo se traen esos cuadros. En esta sala podemos encontrar objetos que, aunque no todos tengan que ver con Blas Infante, se consideran un pilar importantísimo para la historia de nuestro pueblo. Si pasamos a la siguiente, sí que podemos encontrar algunos objetos del mismísimo Blas Infante encontrados. Acompañadme. ¿Sabes qué? Mi primo me dijo que tienen guardado un juego súper guapo, pero que no dejan jugar. ¿Y si cogemos el juego? Es una pena que se quede ahí guardado. Sí, esa idea es genial. ¿Y luego podemos subir aquí al castillo a jugar? Venga, poneros ahí y me tapáis. ¡Calla! Y ponte ahí. Ya empieza el juego. Que tengáis suerte. ¿Quién tirará primero? ¿Quién tirará primero? Pero has traído el juego, ¿verdad? Ya es necesario jugar. Debemos jugar. Vaya lío en el que nos hemos metido. Vamos a estar castigados de los 60 años. O más, tío, pero ya que estamos, vamos a jugar. No seas un rajao. Sí, vamos. ¿Por qué no? Mi primo me dijo que había que tirar los dados, ¿sí? Pero ¿por qué los tiras tú primero? Deberíamos de echar las suertes. Eso, que siempre empiezas tú a todo. A estas cosas se las aprende jugando. Y estamos todos de cháchara. Ya estáis aquí. Por fin. Es la voz que tanto llevo escuchando en mi cabeza. ¡Debemos jugar! ¡Rápido! Llamaron viva en este castillo y ahora queréis jugar conmigo. Caxara Game es un juego muy divertido. Venid conmigo, venid con la novia del castillo. Era en su joven piel. Era en su joven piel. Hola, ¿jugáis conmigo? Solo basta con tener una partida. Las demás leyendas aparecen solas. Vosotros habéis elegido jugar. Vosotros habéis elegido morir. Caxara Game te enseña lo más oscuro de este pueblo. Yo fui la maldición de las mazmorras. Yo fui la mujer del rey. Caxara Game. Caxara Game. Caxara Game.
mataron. Me ahogaron. Yo soy el fantasma de la torre. Cuando lleguéis a la última casilla, jugaréis con nosotros para siempre. Y nadie vendrá a buscaros. ¡Nadie! Debéis acabar la partida y devolver el juego. ¡Rápido! Si no, os encerraréis para siempre y seréis alma en pena. ¡No, malnacido! ¡Nos las pagarás! ¡A él! Arriba, Nuri. Arriba, cariño. No seas perezosa. Entonces hoy vas al centro cultural. Yo con tu edad no tenía ninguna excursión. ¿Te portas bien, Nuria? ¿Le haces caso a la profesora?